propio de nosotros. De lo que hemos visto de React es de que cada componente puede manejar un estado y como lo pudieron notar el día de ayer cuando hicimos el pequeño formulario para agregar una nueva tarjeta, lo que hemos hecho es inyectar una función de un componente padre a un componente ya incrustado que se encarga de obtener los datos, pero al momento de darle clic al botón, la función que manda a llamar es la función que está en el componente que contiene ese componente más pequeño. ¿Ok? Manejar un aplicativo pequeñito es fácil de esa forma, pero ya hay momentos en donde manejar estados por cada componente y hacer esas interacciones de los estados, inyectando funciones componente a componente, ya se vuelve un poquito tedioso y algo con un mantenimiento más complicado. Entonces, lo mismo que desarrollaron en React, han desarrollado conceptos de cómo se debería manejar un estado de forma global, un estado de aplicación, y que el componente reaccione al momento en que se realice una modificación en ese estado global que le compete al componente que necesita. ¿Sí me doy a entender un poco? No. Ok. Actualmente nosotros lo que estamos haciendo es un componente grande, que es donde están todas las tarjetas y el formulario. El componente, una de las ideas de React es de que cada componente sea totalmente independiente, o sea que yo lo pueda reutilizar en cualquier lado. Entonces, para permitirme reutilizar ese componente en cualquier lado, en este caso el formulario que me permite ingresar el nombre y el texto de una nueva tarjeta, él no tiene ninguna funcionalidad que vaya a agregar, por así decirlo, una colección más grande de elementos. Entonces, ¿qué es lo que se hace tradicionalmente? A ese componente, que es el componente del formulario, se le inyecta mediante propiedades una función de un contenedor que sí maneja una colección de elementos que resultan de ese componente. Es decir, el formulario solo me devuelve el texto y un título. Pero el que se encarga de agregar ese título y ese texto en una nueva tarjeta es el componente que contiene el formulario y las tarjetitas que se generan de forma dinámica. Ese es el responsable de eso. Entonces, esa inyección en sistemitas sencillos como el que acabamos de ver es fácil de manejar. Pero cuando yo ya tengo pantallas, tengo más formularios, tengo detalles y de ese detalle más detalles, esa complejidad de estados y de estar inyectando funciones a cada uno de esos componentes, vuelve los componentes totalmente dependientes, que quiere decir de que hay un alto acoplamiento, y además de eso es complicadísimo manejar un estado global. Es decir, se vuelve bien complicado y bien tedioso darle mantenimiento. Y un mal cambio puede arruinarme todo el sistema y va a costar un montón el desarmar ese problemado, ese enredo y manejarlo. Entonces, viene la gente de Facebook y dice, ok, ya nos encontramos con este problema y ahora tengo que resolverlo. ¿Cómo resuelven ese problema? Ellos determinan un concepto en donde se maneja un estado de aplicación global y se registra el componente para que utilice una porción de ese estado. Si ese estado global de la aplicación sufre una modificación, el componente de alguna forma recibe una notificación, por así decirlo, de que hubo un cambio y él tiene el algoritmo de extraer la data y reaccionar a ese cambio. A esa tecnología Facebook le llamó Flux. ¿Por qué? Porque va en una sola forma. O sea, el componente dispara acciones que modifican el estado, pero el almacén del estado global dispara eventos que el componente está escuchando y reacciona a esos eventos para actualizar su interfaz. Entonces, la data no viaja de forma bidireccional, sino que viaja de un lado al almacén y el almacén dispara
y por otro lado el componente se da cuenta de que se ha disparado una modificación en la tienda. ¿Qué ventaja trae de eso? Se mantiene un almacén global, un solo almacén, fácil de administrar, y los componentes acceden solamente a lo necesario de ese almacén y escuchan lo único necesario de ese almacén. Ahora, como les decía, Facebook estableció el concepto. ¿Qué quiere decir? Ellos no liberaron o no distribuyeron ninguna librería que hiciera eso. Entonces, en los principios de React, uno tenía que desarrollar su propia implementación de este concepto de Flux. Unos usaron unos disparadores de eventos, otros crearon unos event handlers, otros crearon otras funciones, pero al final hubo una persona que hizo una implementación sencilla, fácil de implementar, que nosotros vamos a utilizar. Esa librería que vamos a usar, que hace ese concepto de Flux, se llama Redux. ¿Qué es lo que tiene Redux? Redux es una librería que solo tiene tres partes esenciales. Uno, el almacén global, que él lo crea. El almacén lo crea a través de los reductores. Los reductores simplemente son especificaciones de qué se va a hacer con una porción del almacén dependiendo de las acciones que se disparen. Entonces nosotros tenemos que declarar tres cosas. Bueno, realmente solo dos. Los reductores, las acciones, y de esos reductores y acciones, Redux me genera el almacén y me genera los elementos necesarios para conectar mi componente con ese almacén de aplicación. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo funciona todo eso y cómo voy a extraer toda esa información. Y prácticamente ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a cambiar el esquema que ya tenemos de... Vamos a ver. CD... ISP no, sí. Ok, vamos a abrirlo hoy con Atom. Y vamos a ejecutarlo. Buenas noches. Ok, voy a pedir el favor a la máquina que haya conectado a la red inalámbrica del laboratorio 8 que tenga IP21, se desconecte por favor. Y la MAC address 78, terminación de 87 también, por favor. Ok. Vamos a cerrar todo esto. Hoy sí, listo. Ya estamos en lo que es. Ok. Primero lo que teníamos. Tenemos el card form, que es lo que yo les mencionaba. Maneja un estado interno, pero al momento de hacer el cambio, el add handler,
utiliza una función que se manda por las propiedades mandando los elementos. Esta inyección es lo que hace específicamente eso, inyecta los datos a una tarjeta. ¿Cómo vamos a modificar esto? A esto el formulario realmente ya no va a inyectar, lo que va a hacer es disparar una acción y esa acción va a tener estos dos elementos y automáticamente la tienda va a saber qué hacer con el reductor, con esos datos, agrega una nueva tarjeta con esos dos datos adicionales y el componente ya no vamos a tener el estado interno que tiene todos los estados iniciales, eso lo vamos a pasar a otro lado. Automáticamente va a agregar el estado directamente a ese elemento. Para poder incorporar estas funciones, este Redux, primero necesitamos instalar el Redux. Para hacer eso, vamos a venir y vamos a ver si estoy ahí, hacer un npm install, perdón, aquí me apareció ya el componente. Ahí está. Lo vamos a dejar aquí cerquita. Ok, aquí vamos, está confirmando. npm install redux y le agregamos el "-6" para que se agregue al package JSON. Ok, eso va a instalar nuestra librería para poderla utilizar. Redux funciona, como ya les había mencionado, con tres componentes: un almacén, los reductores, que esas son las funciones que meten datos al estado, por así decirlo, esos son los que se encargan de agregar datos, y las acciones. Las acciones realmente son simples funciones que agregan elementos, o sea, que hacen algo. Y esas acciones lo que se hace es disparar, hacen un dispatch, y el reductor captura esa acción y dependiendo de los datos que vengan en esa acción, actúa. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Ok, entonces vamos a crear ciertos elementos. Ahí ya se creó el Redux. Ese symbol observable es específicamente para eso. Ahí no le paren mucha bola. Entonces, en nuestro proyecto vamos a crear siempre dentro de Sources una nueva carpeta. Y esa carpeta le vamos a poner Redux para saber de que ahí es donde está toda la parte que corresponde a ellos. Dentro de Redux vamos a establecer primero un archivo. Bueno, vamos a crear tres archivos en este caso.
que sería el store, o si lo ponemos en español o en inglés. Bueno, almacén.js. Vamos a tener el reductor hub o reducer hub, le vamos a poner. Ahora voy a ir explicando para qué cada uno de esos. Y vamos a crear un nuevo archivo, bueno, un nuevo folder, donde vamos a poner los reducers, que son los reductores, y dentro de él, si vamos a manejar diferentes entidades, por ejemplo, quiero usar un almacén de usuarios, un almacén de empresas y después un almacén de post, por así decirlo. Entonces voy a tener 3 reducers para mantener cada sección por separado, que al final se une en un solo almacén. Pero mantener esos 3 por separado me brinda la facilidad de poder darle un mejor mantenimiento a uno por uno. Y lo que hace el Reducer Hub es incorporar cada uno de ellos. Ahorita solo ocupamos las tarjetas, entonces vamos a crear un nuevo folder dentro de los reducers llamado cards, y dentro de esa carpeta vamos a crear 2 archivos: el card reducer y la definición de card actions. Ok. Vamos a empezar con el reducer de las tarjetas. O sea, para poder crear una tienda yo necesito tener un reducer. ¿Okay? Ahorita solo creé toda la estructura de archivos que vamos a ocupar. Vamos a meternos al card reducer y en él vamos a agregar ciertos elementos para poderlos incorporar. Primero, vamos a crear una constante en donde vamos a establecer el cards init state. ¿Qué sería eso? Es simplemente el estado inicial de las tarjetas, con lo que yo quiero que empiece al momento que empiece la aplicación. Esto podemos venir y en el app que teníamos de card holders, por aquí estaba el card holder, aquí ya tenemos un estado inicial. Entonces podemos extraer esto y lo vamos a pegar aquí. Entonces ese va a ser mi estado inicial. ¿Ok? Es más, vamos a irnos un poquito más allá y como este es solamente el reducer, el arreglo va a ser el estado inicial del stack. ¿Ok? Entonces vamos a establecer, ok, vamos a crear una constante card reducer va a ser igual a una función que recibe el estado y por defecto va a recibir el estado inicial y luego va a recibir las acciones. Y lo que vamos a devolver en este lado va a ser algo simple como un switch. Dependiendo de la acción, ahorita no vamos a poner ningún case, solo va a haber un default. Y si viene un default, vamos a simplemente return state. ¿Ok?
Aquí es donde vienen las acciones. Vamos a ir agregándolo un poquito más adelante. Luego, esa función yo la voy a exportar. ¿Ok? Prácticamente esta es la estructura que tiene un reductor. Ahorita no hace más nada que agregar, o sea, tener esas tarjetas. Pero si yo quiero, por ejemplo, definirle un case y el type de esa acción que viene es add card, entonces voy a venir y yo voy a establecer, ok, vamos a establecer que title va a ser igual a action.data.title. Vamos a establecer que el text va a ser action.data.text. Así sabemos de que la acción, eso es lo que viene. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar esperando. Luego de eso, vamos a establecer, ¿ok?, qué va a suceder. Entonces vamos a crear la nueva tarjeta. Y al state que nos viene, como es un arreglo, vamos a darle un push de la tarjeta y vamos a devolver el nuevo estado. ¿Ok? Van captando lo que se está haciendo. Al final, este card reducer lo que hace es recibe una acción, recibe el estado es el inicial o el estado que ya está en la base de datos, y después, dependiendo de la acción que viene en el action type, yo acciono un elemento. Y si no es ninguna de estas acciones, simplemente devuelve un valor por defecto. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Perdón? Ah, ok. Buena pregunta. En JavaScript ES5 nosotros usábamos var, ¿ok?, para declarar una variable. En ES6, que es la última versión, pero el ES6 ocupa todavía un proceso de transpilación, se le conoce, porque no todos los browsers lo soportan. En ES6 me permite usar var para tener un background, o sea, para atrás, pero las formas correctas son let y const. Let es para establecer variables y declarar variables que se van a utilizar en ese alcance. Y el const es para declarar variables que no van a cambiar. Por ejemplo, la función, en este caso cardholder, que es una función, no va a cambiar en ningún momento de su historia, va a tener la misma estructura. Entonces es una constante. Y eso ayuda a que JavaScript mejore bastante la eficiencia del uso de memoria. Entonces, esto, si se fijan, se han fijado que en la parte de atrás, cuando yo le doy a npm start y vuelve a compilar, dice compiling, compilando. Cuando estoy utilizando el create React application, el usar class, el usar let, el usar constant, implican que yo estoy usando JavaScript en la versión 6. Entonces, él sabe, y utilizando una librería que se instala, que en este caso se llama Webpack, transpila el ES6 y genera código ES5. Mientras que Express no. En Express trabaja directamente con ES5. Por tanto, ahí sí utilizamos bastante var. ¿Se fijan? Entonces, esas son diferencias que se manejan.
Ok, teniendo esto, teniendo ya un reductor, vamos a regresarnos al router hub. Diga, perdón, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, ok, no, más bien esta llave no va. Listo. Ok, ahí sí está. Estamos bien. Ok, entonces me voy a ir al Reducer Hub, y el Reducer Hub lo único que hace es incorporar todos los reductores en uno solo para poder exportarlos como tal. Ok, entonces eh, vamos a hacer un, ¿cómo lo haríamos para hacerlo fácil? Aquí vamos a hacer un export y vamos a establecer card reducer from, y de donde estamos vamos a poner ok, punto, estamos aquí, vamos a entrar a la carpeta reducers. Dentro de la carpeta reducers tenemos la carpeta cards, y dentro de la carpeta cards tenemos nuestro archivo llamado card reducer. Ok, de esa forma exportamos las tarjetas. Listo. Ahora, si se fijan, aquí no estoy usando el default, sino que estoy usando el nombre, porque esto me va a obligar en el almacén, que voy a tener que importarlo. Vamos a utilizar el input, y aquí voy a tener que usar los corchetes para decirle que aquí voy a usar card reducer. Vamos a usar from, y como está en la misma carpeta, nuestro archivo se llama reducer hub. ¿Y para qué me sirve esto? Cada nuevo reductor que yo agregue, simplemente agrego una nueva línea, como esta, export, por ejemplo, hago un users reducer from, y tengo un archivo para eso. Ok, vamos a ponerlo aquí, reducers, reducer. Ok, la implementación está en un archivo diferente, pero en vez de estar agarrando todo esto en el almacén, lo hago aquí, y lo único que tengo que hacer en el almacén es agregarle una coma y decirle user reducer para importarlo a ese elemento. Esa es una forma de organizar el código más que todo. Ahorita no lo ocupamos acá, ahorita lo manejamos aquí. Ahora, para crear la tienda, el almacén, yo necesito incorporar ya parte de las librerías de Redux. Entonces vamos a establecer un import. De la librería de Redux vamos a ocupar una función llamada create store from Redux. ¿Ok? Luego vamos a crear una constante almacén, y esta va a ser igual a el create store de, y ese create store lo que recibe es las reductores que van a generar los distintos tipos de almacenes o de datos que vamos a guardar. En este caso,
card reducer. Y vamos a exportar el almacén. ¿Ok? Este Create Store hace un montón de cosas. Crea las tiendas a partir de los reductores, genera los eventos, genera los prototipos para encapsular los componentes que se puedan conectar con el reductor necesario. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros generamos tiendas. Esto lo vamos a comentar para que quede de ejemplo solamente. Y el reductor, aquí estamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. ¿Todo está bien? Ok, ahora, tenemos la tienda. Aquí estamos asumiendo de que hay una acción declarada. Ahora necesitamos desarrollar esas acciones para poder trabajar con ellas desde los componentes. Entonces, las acciones, aquí me equivoqué, no es data, es payload. Ahí sí. Entonces, las acciones, al igual que los reductores, nosotros tenemos una carpeta para cada una de ellas. Hay dos formas de manejarlos. Manejamos las acciones dentro de la misma carpeta que se usa el reductor, o creamos una nueva carpeta de acciones al mismo nivel de los reductores, y a esa carpeta es donde nosotros vamos a incorporar todos los datos o todas las funciones que establece para cada elemento. O la tercera opción es, en el componente que va a utilizar esas acciones, ahí incorporo el archivo de acciones. O sea, ahí ya es decisión de ustedes. Aquí, para la parte académica, lo vamos a manejar en el mismo reductor para tenerlo todo junto. Entonces, por eso aquí tenemos el Card Actions. Y el Card Actions lo que tenemos que hacer es definir ciertas cosas sencillas. Por ejemplo, vamos a exportar la acción. Aquí ya tiene un nombre. Podemos ponerle Add Card, que va a ser igual, bueno, en este caso es una función, entonces es una constante, y el add card lo que va a devolver va a ser que este va a recibir el title y el text de esa función, y esta función lo que va a devolver va a ser un objeto que el type va a ser igual a, en el reductor que tenemos, este es tenemos la constante add card. Entonces el type le ponemos el add card, y el payload va a ser igual a un objeto que contenga title con el valor title y text con el valor text. Y esta es nuestra acción. Así de simple. ¿Ok? ¿Pregunta alguna? ¿Perdón? Ok. La acción, si se fijan, lo único que hace es una función y retorna un add card y un payload. ¿Ok? Retorna un objeto. No se sabe a dónde se va a retornar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Con estas acciones, yo puedo crear varias acciones y a esos componentes disparar estas acciones. Eso se le llama un dispatch. ¿Ok? Redux me ofrece también con los reductores ese dispatch que me permite trabajar con ellos. Ahora, cuando se dispara uno de estos elementos de las acciones, lo que se está disparando, cuando yo hago el return type add card, lo que se está disparando realmente es esta función, el card reducer, que recibe el estado del almacén que acabo de crear con el create store. Si no viene el estado, o sea, no se ha inicializado, viene nulo,
va a venir con el estado inicial, ¿ok? Y luego la acción me va a venir y me va a determinar ese objeto que yo estoy mandando de la acción, el que tiene el objeto type y el elemento payload. Entonces, el reductor lo que hace es cambiar el estado. La acción dispara, esto es lo que se accionó. El componente dice de que tenés que crear esta acción, el add card, y son los datos que te envío. Y el reductor es el que se encarga de cambiar el estado con la data que viene de la acción. Una vez que cambia el estado, el almacén se encarga de disparar una notificación a medio mundo, y medio mundo que quiere escuchar esa notificación en específico dice, ok, tengo que hacer algo, y recupera esa acción. Listo, ya medio se entiende lo que está sucediendo aquí. Todavía falta algunas cositas que hay que ver para poder ver todo el ciclo. Ahorita solo estamos armando los componentes bien independientes, pero al final todo esto tiene un ciclo que se va disparando. Ok, entonces, ¿oh? Ok, entonces, ahora vamos a conectar, o sea, con estos tres componentes nosotros ya podemos conectar el estado con un componente y que él pueda trabajar adecuadamente con sus datos. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a instalar una nueva librería, porque ahorita solo instalamos Redux. Y la librería que ocupamos se conoce como React Redux, que eso lo hace bien sencillo. Entonces vamos a instalar ese React Redux. Ya instalamos Redux primero. Ahora npm install React-Redux. No, no he corrido el programa todavía. Tendría que o crear una nueva carpeta. Lo único es de que cuando instalo dependencias, ahí sí tengo que parar el proceso y volverlo a cargar, porque el Webpack no lo carga automáticamente. Y ahí me faltó el menos save, o sea que lo voy a tener que volver a instalar. Ok, lo voy a volver a instalar, nada más que le voy a agregar el save. Esto va a ser más rápido porque ya va a determinar de que ya está instalado. Pero el save lo que va a hacer es agregarlo al package.json. De paso vamos a hacer unas modificaciones porque creo, como lo estoy leyendo ahorita, que esto no me va a funcionar bien. Entonces sí vamos a ocupar establecerle cards como un arreglo, y en el add action lo que vamos a devolver es state.cards.pushCard, y va a devolver el estado. ¿Ok?
Ok, aquí estoy violentando un elemento conocido en React como inmutabilidad de objetos. Estoy trabajando directamente con el estado y eso no es lo correcto. Aquí es lo fácil. Si yo hiciera lo correcto, yo devolvería lo siguiente. Devolvería un return. Ayer les mostré de que haría destructores usando state, ¿se acuerdan? Luego yo puedo usar cards, ok, y dentro de cards, el arreglo, puedo usar también un destructor de state.cards y por último agregar la tarjeta en vez de usar el push. Esto lo que me va a generar es un objeto totalmente nuevo con los mismos componentes anteriores y sobreescribiendo los valores anteriores. Esta forma es la forma correcta manejando el principio de inmutabilidad. Esto lo pueden buscar. ¿Qué me asegura esto? De que la modificación del objeto no vaya a generarme problemas de conflictos de estados entre componentes y el estado de la aplicación global. Lo correcto y lo que se recomienda es hacer esto. ¿Ok? Listo. Pero sí se entiende lo que hace. O sea, esto agarra el estado y lo destruye como que si fuera el mismo return. El estado copia, como una copia completa. Luego a las tarjetas, al cards, también se destruye cada uno de los elementos, se convierten en una colección de elementos y el último card sustituye el card que coincida con él y si no existe solamente lo agrega. ¿Ok? Y esa es la ventaja de usar esto, solamente se puede hacer con ES6. En ES5 esto tendríamos que usar aquel método de object.assign para hacer más o menos lo mismo que estamos haciendo aquí. Ok, yo creo que ya se guardó, listo, ya se guardó. Entonces, teniendo ya estos elementos, vamos a irnos al componente, al card holder. Y ahorita no me voy a detener en hacer que funcione el formulario, pero sí que muestre el estado inicial, porque el estado inicial, como ven, ya lo quité. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya hemos agregado las dependencias, el Redux que tenemos, que es un tercero, vamos a hacer un import de una función llamada connect de React Redux. Este método lo que hace es crear como un sobre encima de mi componente, y ese sobre encima del componente permite de que el almacén global sea incluido en el contexto del componente, y así yo puedo extraer específicamente por medio de propiedades qué elementos yo voy a sacar. ¿Ok? Entonces, tengo el connect, voy a crear una funcioncita sencilla llamada mapear estado a propiedades. ¿Qué va a recibir esta función? El estado, el almacén global. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver simplemente un objeto que voy a llamar cards, y a ese cards lo que voy a devolver es el state.cards, es decir, el almacén global, tenemos el objeto cards y se va a asignar a la propiedad cards. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ok, esta función es necesaria porque esta función es la que va a utilizar el connect para poder conectar el componente con mi estado de la aplicación. Entonces vamos a venir, este sería el card holder, vamos a ponerle un card holder raw, simplemente, le vamos a cambiar el nombre.
El estado ahorita no lo voy a ocupar. El add config, vamos a comentar esto para que no nos genere conflictos. Después vamos a utilizar la acción para agregar los datos. Y aquí en vez de render cards va a ser this.state, aquí va a ser this.props.cards, porque son las propiedades que vienen con ese componente. Y vamos a mapear lo mismo, o sea, aquí no cambia nada, simplemente de dónde vienen las tarjetas. Y para que este map.cards funcione, vamos a utilizar el connect recibe la función que declaramos arriba. Después les ponemos un nombre más chiquito. El connect con esta función me devuelve otra función al cual yo puedo llamarlo, y lo voy a llamarlo mandándole como parámetro el componente que yo tengo. ¿Ok? De esa forma, asumiendo de que todo está bien y no hay error de sintaxis, la aplicación debe de funcionar y mostrarme por lo menos los elementos que ya tengo por defecto en la aplicación. Entonces vamos a ver si no hay algún error. npm start está corriendo, en este momento está compilando. A decirle que sí. Pues por lo visto no hay ningún error. Sí, sí hay. Cannot find store in either context. Ah, ok. Esto no nos sirve si nosotros ya creamos la tienda, pero no estamos haciendo que la tienda se inicialice ni corre en la aplicación. Entonces necesitamos extraer crear esa tienda para poderlo trabajar. Entonces eso me faltó por aquí. Ok. Para conectarlo, la aplicación principal que tenemos es appjs. ¿Se acuerdan? Que aquí tenemos simplemente un elemento, el card holder. Y por eso es de que este app es el más simple de todos. Entonces aquí es donde yo tengo que ingresar e incorporar la tienda, porque aquí es donde está la aplicación declarada. Entonces, primero vamos a ir con las librerías externas. Vamos a importar un elemento llamado render, que realmente no se ocupa, porque estamos creando la clase. Sino que vamos a importar uno llamado provider, que es un componente de alta clase, se le conocen, o higher class, que viene de React Redux también. Y luego vamos a importar el almacén, que este viene desde nuestro componente en la carpeta Redux del archivo almacén. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Perfecto. Entonces este almacén, nosotros lo que vamos a hacer es que el card holder lo vamos a encapsular dentro de esta etiqueta provider, que recibe una propiedad llamada store, que le vamos a asignar el almacén. Y cerramos el provider
arriba del cardholder. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a crearme que toda la aplicación tenga como contexto la tienda que yo estoy trabajando. ¿Ok? O sea, encapsulé la aplicación completa, es decir, le apliqué un elemento global a todo. A ver si esto nos funciona. Compilando. Dice de que unexpected token, card reducer. Vamos a ver. Perdón. Es que eso es lo que quiero ver, pero creo que el problema es el default en este caso. En la tienda donde está el Reducer Hub, este no es este. Tengo que ponerle default as card reducer from. Vamos a ver si esto me lo permite así. Nunca se lo he usado, nunca se ha usado, pero estos son warnings y ahí está. ¿Ok? La aplicación ahora, estas tarjetas las obtuvo de la tienda, o sea, de la tienda, del almacén en general. Ya no está incorporado internamente en el estado. Entonces, ¿cómo hago para agregar la acción y hacer el dispatch de esas acciones? ¿Ok? React Redux también devuelve un despacho. ¿Qué es el despacho? Es el que me permite que la acción, la función de la acción que está ahí, que pusimos add cards, se ejecute en el almacén y lo tire al reductor que corresponde. Entonces ahí es donde vamos a trabajar ahorita. Uy, ya me pasé bastante. Pero hagámoslo, si no, no terminamos esto. Entonces, para incorporar la acción, no es algo tan complicado. Vamos a usar el dispatch. Y para hacer el dispatch, realmente el contenedor no tiene nada que ver, sino que el formulario es el que hace esa acción. ¿De acuerdo? Ok, entonces para agregar esa acción en el formulario, nos vamos a ir nuevamente a nuestros componentes. Que aquí tengo el add card form. Ok, tiene varios elementos. Vamos a empezar haciendo el import de connect de React Redux. Ok, y aquí también vamos a importar la función de las acciones. En este caso era add card. Y aquí es donde tenemos que ir. Yo en Atom instalé algo interesante, que es una librería que me permite sacar la ruta relativa sin tener que estar adivinando. Ya le puedo decir cómo se llama, no me acuerdo del momento, pero yo lo que quiero es del reductor obtener la ruta hacia card access. Entonces, botón secundario y no, no era ahí. Aquí vamos a ver package. No, perdón, no lo tengo aquí, lo tengo en Code, en Visual Studio Code. Bueno,
Pero aquí podemos hacer lo siguiente, hacer este copy path y después de copy path lo pegamos. No funcionó. Bueno, estoy en componentes. De componentes me bajo a source, de source subo a Redux, de Redux subo a reducers, de reducers subo a cards y de cards importo card actions. Ok, y en card actions eso me hizo card actions. Ok, estamos exportando add card, entonces por eso estoy usando ese nombre específico. Se me hizo. Ok, por eso tengo add card aquí, es el mismo nombre de la función que estoy exportando. Luego yo necesito crear una función, entonces vamos a crear constant y en este caso en vez de almacena propiedades voy a poner acciones a propiedades y ese va a ser igual a una función que recibe un objeto llamado dispatch y esta función lo que va a devolver es igual un objeto que contiene el add card igual a add card, que es el que tenemos importado arriba. ¿Ok? Luego a add card form vamos a hacerle el connect. Nada más que en este connect, como es el dispatcher, las acciones las que estamos manejando y no el estado, vamos a ponerle null porque no estamos usando nada del almacén. ¿Ok? Si hubiéramos hecho un almacena propiedades, una función, aquí pondríamos almacena propiedades. Y las acciones las metemos en la parte de segundo parámetro, que este sería acciones a propiedades. El connect me devuelve una función que le tengo que mandar el objeto que yo voy a conectar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo hago todo que esas acciones se disparen? Aquí tenemos estas propiedades, add cards, se le mando el título y el texto, y es como está la definición de la acción que tengo arriba, ¿de acuerdo? O sea, en el action, en el card action, la función recibe el título y el texto, ¿ok? Entonces, esa misma firma es la que estamos usando aquí. This add card, el elemento y el elemento. Ahora, ¿qué sucede? Ya no tengo que inyectarlo desde el card holder. Aquí estoy inyectándolo, entonces aquí simplemente lo quito, ya no lo ocupo, porque el connect me está conectando la acción directamente con la tienda. Salvamos. Eso quiere decir de que esta función de aquí ya no se ocupa, la puedo eliminar, todo esto también lo puedo eliminar, y al no tener tampoco un estado,
mi función es que debe de hacer un bind, elimino el constructor y ya solo me queda un componente sencillo con el render. Salvamos, veamos si compila. Ups, le puse add card. Ese es en este. Este punto y coma no va ahí. Ok. Está el elemento. Vamos a poner prueba, esta prueba de tienda, el add form, y no funcionó. Vamos a ver por qué no funcionó. Va. Aunque sí le di clic, ¿verdad? Hmm. No, hay algo ahí que no me está dando. Diga. Este. Acá. Oh. No, me parece raro que no me está apareciendo el... No está... Algo me hizo falta. Ok, voy a agregar estas cuestiones para ponerle una instancia solo para poder monitorear algo.
Esto simplemente para poderlo depurar. Ok, ahí está, ahora sí me aparece. Init, vamos a ver el state, ahí están las tarjetas. Ahí lo que puedo ir monitoreando es los elementos que se están haciendo el dispatch. No se está haciendo ningún dispatch en el botón. Dispatch. Ah, perdón, penco que soy. No, aquí. Sí, eso me faltó. Ya hay un error. Ahí está. Ok. Le iba agregando adicionales. Igual el componente funciona por sí solo en estado individual. El problema de este estado individual es de que ella sola no... O sea, se pierde este estado. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere.